¿Puedes llegar al punto? ¿Ir al grano? ¿Cuál es el meollo del asunto? Quiero los hechos, solo los hechos. Vivimos en un mundo de presentaciones de 1 minuto, artículos de 10 pasos, tweets y memes. Todas esas son formas directas de comunicación que tienen la intención de ser eficientes. Pero a veces, ser directo no da buen resultado. La comunicación directa es importante para transmitir información, pero aprender es más que consumir información. La comunicación indirecta encuentra una forma de entrar a través de la ventana trasera para confrontar nuestra visión de la realidad. El objetivo final de una parábola es atraer al oyente, despertar la comprensión, estimular la conciencia y mover a la acción. Las parábolas de Jesús son instrumentos proféticos utilizados para hacer que el pueblo de Dios se detenga, reconsidere su forma de ver la realidad y cambie su comportamiento. Soy John Collins y este es el podcast de Proyecto Biblia. Hoy Tim y yo continuamos con nuestra conversación sobre cómo leer las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús no eran solo buenas anécdotas moralistas. Su objetivo es ayudarnos a entender cómo Él veía el universo de Dios y cómo se veía a sí mismo como la culminación de la historia de la Biblia. Y eso no es fácil de lograr, especialmente cuando los oyentes están muy aferrados a una cierta forma de ver el mundo. Para presentar esa cosa nueva de qué es en realidad el reino de Dios, algunas parábolas tienen que desbaratar lo que creemos que ya sabemos. Jesús no estaba dando un sermón sobre el reino de Dios, no es que estaba dando una enseñanza y entonces decía, aquí tenemos un ejemplo de eso. La parábola sirve como medio de crítica indirecta y subversiva. En el episodio de hoy hablamos de Jesús, el comunicador indirecto. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Estamos siguiendo con nuestra conversación sobre las parábolas de Jesús que se encuentran en los relatos del Evangelio del Nuevo Testamento. Sí, sobre cómo leerlas. Sí, cómo leerlas con sabiduría, Sí. para que entendamos de ellas lo que se supone que debemos entender. ¿Qué pretendía hacer Jesús con estas famosas historias cortas? Bueno, se hicieron famosas más tarde. Supongo que él no sabía necesariamente que se volverían famosas cuando las contó. Pero las multitudes se acercaban a escucharlas, ¿verdad? Es cierto, sí. Pero en realidad las contaba frente a multitudes a propósito, para confundir a la gente. Era a propósito, Claro, sí. como lo dijimos en el último episodio de nuestra conversación. Cierto. Una característica de las parábolas es que permitían que las personas que realmente se interesaban y que tenían el corazón inclinado a unirse al movimiento de Jesús, que ellos pudieran escuchar esas parábolas, entusiasmarse, animarse y participar. Pero si no estabas entre esas personas, las parábolas tenían otra característica, que era que te animaban a mantenerte alejado. Sí, reforzaban lo que ya pensabas sobre Jesús. Entonces, si creías que estaba loco y que estaba hablando de castillos en el aire y que era un chiflado, las parábolas hacían que pareciera un tipo loco que hablaba de semillas y pan. Claro. Pero si tenías la mente abierta, un corazón sensible y curiosidad con respecto a Jesús, las parábolas captaban tu atención. Se podría decir que ocultan y a la vez revelan el reino de Dios según la calidad de tierra sobre la que cae la semilla. Sí, y esa fue una de sus parábolas. Que era la metaparábola. La metaparábola, cierto. Sí. La parábola que explica por qué enseñaba con parábolas. Es cierto. Mencionaste eso y no lo capté en la última conversación. Sí. Es una parábola sobre cómo las personas reciben sus enseñanzas. Sí. Y eso realmente depende de la calidad de la tierra. Sí. Como él dice al final, si tienes oídos, oye. ¿Es un modismo hebreo? ¿Eso de si tienes oídos? Sí, es algo que Jesús decía muy seguido. O sea, todo el mundo tiene oídos. Sí, es verdad. En cierto modo es una mini parábola, ¿no? Porque la reacción es, pero todo el mundo tiene oídos. Yo tengo oídos. Pero, ¿será así? Todo el mundo tiene oídos literales. Claro. ¿Pero tienen oídos metafóricos? Sí. Bueno, lo que más me quedó de nuestra conversación, además de eso... Ya pudiste consultarlo con la almohada. Sí. Desde la última conversación. Sí. Y es que, aunque muchos maestros a lo largo de los siglos han usado técnicas para ayudarnos a aprender cosas, como por ejemplo historias y anécdotas y parábolas, y... ¿cómo se llama la que es como una parábola grande?
Alegoría. Alegoría. Sí. Alegoría. Bueno, ya te entiendo, ya te sigo, sí. En fin, esas son técnicas comunes. Sí. Pero lo que es único de Jesús, lo que tenemos que recordar, es que Él no es solo un maestro que trata de comunicar ideas a través de esos medios de comunicación. Las parábolas tienen un propósito muy específico, que era explicar lo que Él estaba haciendo y cómo Él se veía a sí mismo como fundamental para lo que Dios estaba haciendo en el mundo a través de Israel. Sí. Y eso es muy importante. Me ayuda mucho. Y la mayoría de las parábolas son sobre el reino de Dios Correcto, o sí. todas. Creo que sí, podríamos decir que si la misión de Jesús fue acercar y anunciar el reino de Dios, entonces las parábolas, todas ellas, de alguna manera, expresan alguna faceta de eso. Ok. Y sobre eso vamos a hablar en esta conversación. Fantástico, sí. Y te cuento que hoy iba en bicicleta para el trabajo y pensaba en nuestra conversación. Me imaginé, fue como una imagen en mi mente. Y muchas veces pensamos en las parábolas como que Jesús es un maestro. Sí. Un maestro de la verdad moral y religiosa. Sí. Y entonces tenemos como un dibujito de Jesús, como una figura de palitos, y tenemos a las personas a las que les está enseñando. Y lo que él enseña está por encima de ellos. Son solo ideas generales sobre Dios, sobre cómo nos relacionamos con Dios, sobre el tipo de persona que deberíamos ser en el mundo porque Dios aprueba ciertos tipos de comportamiento y desaprueba otros. Claro. Pero todo eso está afuera. Es como un reino de ideas, como... Sí, es como un tipo de filosofía. Sí, correcto. Y las parábolas ilustran esas ideas. Como lo que hizo Sócrates, o no sé si era Platón, con su historia de la caverna. Sí, claro. Y el fuego en la caverna y las sombras. Él usa una alegoría para comunicar algo sobre el mundo. Sí, así es. El cambio de perspectiva que tú acabas de describir es que tenemos una escena de Jesús como una figura de palitos. Imaginemos que estoy dibujándolo en una pizarra. Ok. Y tenemos a la gente. Pero las parábolas hablan sobre la escena misma que está sucediendo allí. Cierto. Las parábolas no hablan sobre otro grupo de ideas. Claro, un grupo de ideas abstractas. Hablan sobre lo que Jesús está haciendo en ese mismo momento al traer el reino de Dios. Sí. Y lo hace a través de toda su misión. O sea, sus sanidades, su expulsión de demonios, los vínculos, o sea, las nuevas relaciones familiares que creó, y la enseñanza a través de las parábolas. Claro. Esa es una forma simple en que podemos entenderlo. Él no está enseñando sobre otra cosa. Está enseñando sobre lo que está sucediendo en ese momento. Claro. En fin. Me gusta esa forma de verlo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Estaba acercando el reino de Dios. Sí. Es como si fuéramos a la escuela y tuviéramos un maestro al que le gusta contar historias para ayudarnos a entender el contenido. Ese sería como un método de enseñanza tradicional. Sí, claro. Pero imaginemos que vamos a la escuela y el maestro dice: muy bien, chicos, vamos a hacer una excursión. Súbanse al autobús, nos vamos. Y no tenemos ni idea de qué está pasando. Y él comienza a decir que esa excursión va a ser lo más importante de todo el año escolar. Que pasaremos de ser niños a adultos o cualquier cosa así. Y nos cuesta entender lo que quiere decir. Entonces, comienza a contar historias para ayudarnos a entender lo que estamos haciendo en el momento. Sí, lo que vamos a hacer, claro, y lo que estamos haciendo. Estamos yendo en el autobús, tal vez nos detenemos a comer en algún sitio o vamos a una granja, sea lo que sea. Sí. Y nosotros tratamos de entender cuál es el significado de todo eso, y él nos cuenta historias. Sí, y tal vez, en esta parábola, Sí. Las historias que el maestro cuenta son sobre niños que se embarcan en una gran aventura para aprender nuevas habilidades Sí. y así vencer al dragón o algo así. Claro. Pero el punto es que nuestra mente se llena de historias que nos ayudan a darle sentido al momento que estamos viviendo. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, correcto, así es. Claro. Esa es la función de las parábolas. Bien. Muy bien. Así que ese fue como el primer paso que dimos. Ok, sí. El segundo paso que dimos fue, bueno, ¿cuál es el momento en que Jesús piensa que está y sobre el que trata de comunicarse? Es el momento culminante de la historia de Dios e Israel y el mundo que se cuenta en las escrituras hebreas. Por eso sus parábolas se basan mucho en ellas y a veces lo hacen de manera explícita, como lo veremos en algunos ejemplos en esta parte de nuestra conversación. Ok. Pero muchas veces lo hacen de una forma muy sutil.
como lo vimos en las parábolas sobre la palabra de Dios. La palabra sobre la llegada del reino de Dios es como una semilla que hará crecer plantas que son personas. Sí, claro. Y cualquier persona que conocía el libro de Isaías desde su infancia, como Jesús y la mayoría de las personas que estaban a su alrededor, entendían la conexión. Y el resto de las escrituras hebreas. Y el resto de la Biblia hebrea. Así es, no solo Isaías. Claro. Pero ese fue uno de los ejemplos que analizamos. Las parábolas se basan en gran medida en la Biblia hebrea en cuanto a su vocabulario y sus imágenes. Y eso es parte de la forma en que él comunica la idea de que estamos en el momento de la historia que anticiparon los profetas. Sí. ¿Sí? Ese fue el segundo paso de la conversación. Sí, genial. Estaba pensando en que usaste el término de que Jesús era un maestro o profeta itinerante o... Sí, creo que la gente lo percibía como un profeta. Y con itinerante quieres decir... Que va de un lugar a otro. Que viaja. Viajar constantemente con un mensaje. Me parece interesante pensar que Jesús diseñaba su mensaje. Sí. Ya Sí, sabes, sí. como un comediante o un orador que sale de viaje. Y va aprendiendo qué funciona con la gente y qué no. Claro, y sí, comienza a adaptar las historias y finalmente ya tiene una versión fija. Sí, las historias ya no cambian. Llegan a tener una forma fija. Correcto. Así que cuando llega a la siguiente ciudad y hace su espectáculo, porque es como un comediante o algo así, ya tiene una estructura. Y por lo general, ese espectáculo se graba y el tipo sigue con la gira y crea otra historia. Y es interesante imaginar que Jesús pensaba en esas parábolas y las creaba. Sí, totalmente. Y decidía algo como, oh, amigo, ya sabes, si la cuento de esta manera, entonces va a ayudar más a que las personas se interesen. Bueno, a que las personas adecuadas se interesen. Sí, estoy pensando en Jesús como un comunicador. Sí, amigo. En realidad lo que acabas de explorar con la imaginación ayuda a darle sentido a varias parábolas que parecen muy similares en Mateo, Marcos y Lucas, pero que tienen diferentes detalles. Cierto. Algunas parábolas son sobre el dueño de una casa que tiene 2 esclavos, y él regresa y uno, ya sabes, ha sido responsable y el otro irresponsable. Pero además, otra parábola es sobre un amo que tiene un solo esclavo, ¿no? Y casi con seguridad, Jesús contó ese mismo tipo de historias una y otra y otra y otra vez. Como dijiste, las ponía a prueba. Claro, las probaba. Probaba nuevas versiones. Y un buen comunicador en realidad cambia su material dependiendo del público. Sí, correcto. Así que si está en cierta ciudad, en realidad puede contar la historia de forma un poco diferente para que se capte de la manera correcta. Sí, eso ayuda a explicar en parte por qué muchas veces hay parábolas que son muy similares, pero tienen detalles diferentes en los 3 evangelios sinópticos. Claro. Entonces, en esta conversación quiero dar otros 2 pasos que refuerzan lo que hemos dicho y quiero analizar más ejemplos de eso. Ok. Pero uno de los pasos es solo hacer una pausa y registrar este momento otra vez. En la última conversación analizamos la naturaleza enigmática de las parábolas, que ocultan y revelan al mismo tiempo dependiendo del oyente. Sí. Solo quiero volver atrás y reflexionar por un momento sobre el hecho de que Jesús, cuando trató de comunicarse sobre las cosas que eran más importantes para él, lo hizo de manera indirecta. Reflexionamos un poco sobre esto en la última conversación. Pero lo que quiero hacer con el resto de esta conversación es analizar los temas principales que unen los diferentes grupos de parábolas. Ok. Porque eso me resulta útil. Y estos temas no son un invento mío. Los aprendí de otras personas. Voy a leer una cita de Klein Snodgrass, un erudito del Nuevo Testamento. Bien. Él escribió tal vez el libro más largo que se ha escrito sobre las parábolas de Jesús. Un libro largo sobre historias cortas. Sí, tiene casi 900 páginas. ¡Wow! En realidad no es un libro para leerlo de principio a fin. Claro, es una guía exhaustiva. Bien. Y tiene una introducción maravillosa. Son 100 páginas sobre la historia de las parábolas y la literatura judía en la Biblia hebrea. En la literatura judía después de Jesús. Y luego repasa cada una de las parábolas de Mateo, Marcos y Lucas. Son unas 40. Y para cada una, da un resumen de los temas principales de la parábola que todos los intérpretes han debatido a lo largo de la historia. Nos da el trasfondo o los hipervínculos de la Biblia hebrea, eso es muy útil. Sí, amigo. Nos muestra otra literatura de la época de Jesús ¿Que tiene temas similares? Que tiene temas, vocabulario o ideas similares. Ok. Nos da otros escritos griegos y romanos que tocan temas similares. Es completísimo. Sí. Incluye información del bagaje cultural que Jesús supone que el público conoce, por ejemplo, sobre las bodas o las deudas, claro. y las propiedades y ese tipo de cosas. Sí.
Y luego comienza a desarrollar todos los temas y al final nos da su opinión y luego incluye una bibliografía. En caso de que 900 páginas no sean suficientes, aquí hay más libros. Sí, totalmente. De todos modos, es muy útil. Sí, claro. La traducción del título es Historias con intención. Historias con intención. Guía exhaustiva de las parábolas de Jesús. De Snodgrass. Una parte de su introducción es una exposición entera sobre Jesús como comunicador indirecto. Él lo expresa de esta manera. Dice, la comunicación directa es importante para transmitir información, pero aprender es más que consumir información, especialmente si el aprendiz piensa que ya entiende. Las personas aferradas a su conocimiento actual establecen defensas contra la comunicación directa y terminan ajustando el mensaje a los canales de su comprensión actual de la realidad. Pero la comunicación indirecta encuentra una forma de entrar a través de la ventana trasera para confrontar nuestra visión de la realidad. El objetivo final de una parábola es atraer al oyente, despertar la comprensión, estimular la conciencia y mover a la acción. Las parábolas de Jesús son instrumentos proféticos utilizados para hacer que el pueblo de Dios se detenga, reconsidere su forma de ver la realidad y cambie su comportamiento. Bueno, dime qué te llama la atención. Creo que la gente llama a eso un cambio de paradigma. Y es muy difícil cambiar nuestro marco o perspectiva de la realidad. Correcto, sí. Si comenzamos a ver todo a través de esa perspectiva, ¿cómo podemos cambiarla después? Exacto, sí. Porque aceptamos todas las cosas que refuerzan esa visión y las que no, las descartamos. Creo que en realidad hay estudios que hablan de que cuando le muestras a alguien evidencia de algo que contradice su perspectiva, sí, claro. En realidad lo que hace es reforzar su perspectiva y no lo contrario. Y eso es inesperado. Tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos que alguien reevalúe su marco mental? Claro. Podemos ver que hay un elemento psicológico porque nuestro cerebro adopta paradigmas, explicaciones que le dan sentido a lo que está frente a nosotros con la información que tenemos en ese momento. Cierto. Y el cerebro solo adopta un nuevo paradigma cuando hay demasiada información que no encaja. Pero, al parecer, somos capaces de alojar mucha información que no encaja y hacerla encajar. Podemos acomodarla, sí. O simplemente hacerla a un lado. De hecho, me pregunto si ahí es cuando ocurre un cambio de paradigma. Cuando hay una acumulación de información que no encaja. Como un punto crítico. Pero parece que eso no es suficiente. Tiene que pasar algo más. Sí, buen punto. Bueno, además creo que lo siguiente sería... Porque hasta ahora solo hablamos de una sola persona y cómo funciona su cerebro. Sí, claro. Pero tenemos que agregar a la dinámica social. Por ejemplo, cuando tenemos una comunidad entera de personas que adoptan cierta perspectiva. Sí. Creo que en algún momento hablamos de Peter Berger, un sociólogo famoso. Él lo llama estructuras de plausibilidad. Oh, wow. Cuando habitas una comunidad que ve el mundo de cierta manera y que estructura su vida en consecuencia, esa comunidad circundante en realidad hace que esa creencia o esa convicción verdadera más plausible. Sea más plausible. Claro. Pero cuando sacas a una persona individual de eso, esa convicción le parece menos creíble y comienza a estar más abierto a... eso es muy similar a lo que pasa cuando los jóvenes van a la universidad, ¿sí? Sí. Y llegan a un entorno social diferente y se exponen a muchas ideas nuevas. Claro, sí. Y por lo general es una época de desorientación. Se forman nuevos paradigmas. Un desequilibrio. Sí, exacto. Sí. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se crean nuevos paradigmas dentro de una comunidad? ¿Y cómo es la cultura en que está Jesús? Es como una comunidad aferrada a ciertas formas de ver el mundo. El papel de un buen comunicador es la capacidad de hacer eso de una manera efectiva. Sí, exacto. Creo que por eso a la gente le gustan tanto las historias, porque las historias tienen la capacidad de como insertarse en tu perspectiva y luego cambiarla desde adentro. Sí, es cierto, sí. Es un proceso más lento, pero el marco de alguien no se puede cambiar de un momento a otro con un simple razonamiento ingenioso. Y me encanta la forma en que lo explica Snodgrass. Creo que son cosas que yo he pensado, pero él las expresa realmente muy bien. Sí, las parábolas se cuelan por la ventana trasera. Sí. Son cuentos cortos que, si reflexionamos en ellos lo suficiente, en realidad muestran una forma totalmente distinta de ver el mundo. Sí.
pero tal vez no nos demos cuenta de eso al principio y Ujú. creamos que son una especie de cuento entretenido. Parecen inofensivas. Sí, como un cuento sobre una semilla que crece lentamente. Y de repente cambia tu forma de... Eso me hace pensar en David y Samuel. ¿Es Samuel? Sí, en realidad tengo ese texto aquí. Ah, ¿lo tienes? Sí. Leamos la historia. Sí. Segunda Samuel capítulo 12. Eso es justo después de que David... Sí, él duerme con Betsabé y luego mata al esposo de Betsabé. Sí, lo manda a matar y ella queda embarazada. Él la vio y la tomó. Él la vio, la tomó para sí mismo. Y la dejó embarazada, sí. Bien. Sí, Y el profeta Samuel quiere entrar sutilmente en sus pensamientos y ayudarlo a que vea la situación de una manera nueva. así es. La dinámica social es que él es un profeta de, ya sabes, buena reputación en la corte real, pero tiene que confrontar al rey. Claro, sí, no es una tarea fácil. Y el rey es más poderoso que Samuel. Ujú, sí. Así que él tiene que tratar de convencerlo. Y lo más probable es que el rey estuviera convencido de que lo que había hecho estaba bien. Así es. Ese es el reto. Mm. Y entonces él le cuenta una parábola y hace exactamente lo que Jesús hace con sus parábolas. Es un excelente ejemplo. El Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había dos tipos que vivían en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Y el hombre rico tenía muchos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada. Bueno, excepto una corderita que había comprado. La alimentó y la crió junto con él y sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era como una hija para él. La palabra hebrea para hija es bat, Mm. que es similar a la primera parte del nombre Betsabé. Ujú. Batsheba. Es casi seguro que aquí hay un juego de palabras. Ah, sí, hizo Era, como un era jueguito. como una bat para él. Mm. Y entonces vino un viajero a visitar al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el viajero que había venido a él. En cambio, tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Pero... Ni siquiera termina su historia. Adelante, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, en realidad él no dice que es una parábola. Es cierto. Sí, buena observación. Porque la reacción de David hace pensar que esto sucedió de verdad. Correcto, sí, es cierto. Ujú. Así que David se traga el cuento al instante porque ese es el tipo de cosa que la gente le informaba al rey para que se hiciera justicia en el reino. Mm. Y sigue diciendo: así que la ira de David se encendió contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y luego, como es conocido, Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Entonces es Natán y no Samuel, pero está en Samuel. Está en el libro de Samuel, pero es el Claro. profeta Natán, sí. Bien, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Ujú. Este es una especie de momento icónico en las parábolas proféticas y establece el patrón Claro. con el que opera Jesús. Si queremos cambiar a alguien y ayudarle a ver algo de manera diferente, este es un excelente ejemplo. Sí, queremos que el oyente adopte un punto de vista y que sienta que es su idea y su convicción. Mm. Pero tenemos que expresar la historia de manera que no entienda completamente la idea que está aceptando o rechazando. Es complicado. Sí. Supongo que en realidad depende. Mm. O sea, si nos enfrentamos a un rey que tiene poder, tenemos que ser muy cuidadosos. Mm. Si estamos hablando con un amigo o con nuestros hijos, no hace falta que seamos tan sigilosos. Ujú. Pero no quiere decir que no podamos. Ujú. Depende. Claro, sí. Puede que sea necesario... por Veamos una analogía de esto en la enseñanza de Jesús. Bien. Está en la sección de viajes de Lucas 14 y Jesús está de camino a Jerusalén en el largo viaje hacia la ciudad. Ujú. Le lleva más o menos un tercio del libro de Lucas Ujú. ir de Galilea a Jerusalén. Y en el camino, al comienzo de Lucas 14, vemos que Jesús fue invitado a la casa de uno de los líderes de los fariseos y es el Sabbat. Mm. Es la comida del Sabbat. Bien, vengan a relajarse. Van a comer pan y estaban vigilándolo de cerca. Sí. Él ya los había hecho enojar varias veces. Y Jesús se dio cuenta, cuando todo el mundo estaba sentado, se dio cuenta de un pequeño detalle. Todos se estaban sentando de acuerdo con su rango social. Y en realidad estaban tratando de sentarse 1 o 2 asientos para arriba.
Era una cuestión de jerarquía. Sí, así es. Y él se da cuenta de lo que está pasando. Todo el mundo está compitiendo por su posición, como una exhibición pública de su honor. Luego, en el versículo 15, uno de los que estaban sentados a la mesa, o en realidad reclinados, porque estaban apoyados sobre la mesa, Claro. uno le dijo, «¡Qué bienaventurados son los que comen pan en el reino de Dios!» Es la comida del Sabbat. Claro, es como decir, bienvenidos, esto es genial. Claro, este es el reino de Dios. Claro. Porque ¿qué es el Sabbat sino un momento en el que recordamos que este día y todos los tiempos en realidad no nos pertenecen? Este es el día de Dios. Por eso descansamos, lo imitamos, aceptamos su gobierno sobre nosotros, ¿sí? El Sabbat de eso se trata, es el descanso del séptimo día. Estamos anticipando la era por venir, Sí. el descanso que está por venir. Pero Jesús mira a su alrededor en esa sala Y se da cuenta de que no lo están entendiendo. y él piensa, lo que sucedió cuando todos ustedes trataron de sentarse y competir por la posición es lo opuesto a lo que será el verdadero banquete en el reino de Dios. Al igual que Natán confrontó a David, él tiene que convencerlos de algo que es muy desagradable de pensar. Claro. Básicamente está a punto de decir, esta fiesta apesta. Y todos ustedes deberían tener vergüenza de sí mismos. Ay, cielos. ¿Verdad? Sí, es una conversación delicada. Claro. Así que lo que hace es contar una historia. Te dejaré leerla. Comienza en el versículo 16. Sí, Jesús le dijo al tipo, va directo a la historia. Sí. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó, y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Parece que quiere asegurarse de que no haya espacio para ellos. Es cierto, Sí. porque esos tontos podrían tratar de venir después de todo. Sí. Bien, vemos que hay múltiples niveles. Hay mucha profundidad. Siempre necesito leerlo muchas veces para ver qué está pasando. En un nivel, llegamos de inmediato a la enseñanza, que está en la última línea de la historia. Claro, si no quieres venir a la fiesta, no puedes venir a la fiesta. Esa es una. Y pensemos en que, una vez más, en una cultura del honor y la vergüenza, cuando alguien organiza una gran fiesta, tiene invitados de honor. Todo eso era una cuestión de estatus cuando alguien organizaba grandes fiestas en el mundo antiguo. Y hoy también pasa. Sí. Hoy en día también. Incluso el gesto de invitar a alguien como un amigo o una familia a tu casa, eso quiere decir algo. Sí, es como... Es una sí. afirmación social. Pero organizar banquetes públicos también es... Ya sabes. Claro, ¿quién está en la lista de invitados? Exacto. Así que alguien haga una gran fiesta y que todos sus invitados de honor rechacen la invitación, es un acto de vergüenza. Es una devaluación. Sí. Tu banquete no vale la pena. No eres lo suficientemente importante. Sí, básicamente no tienes el estatus suficiente para que yo asista. Y el tema del estatus es lo que Jesús notó que sucedía en esa sala. Claro, sí. Entonces, en un nivel más profundo, hay algunas superposiciones sobre la forma en que pensamos sobre los demás y sobre quienes en verdad merecen honor. Y fíjate luego en la gente a la que invita. Los marginados. Las personas de condición social más baja, o sea, los pobres o los discapacitados. Las personas que no van a responder de la misma manera. Sí, así es. Su asistencia no mejora el estatus del anfitrión de acuerdo con el sistema de valores que ellos tenían. Sí, de acuerdo con ese sistema de valores, en realidad empeora el estatus del anfitrión. Sí, correcto. Pero al parecer, Jesús piensa que justamente ese es el punto. Porque ese tipo de fiesta en realidad rompe los valores establecidos. Y además, no solo eso, también dice que todavía hay espacio. Entonces dice directamente, invita a cualquier persona. Sin ninguna selección, ve e invita a cualquiera.
Así que es como si las personas de bajo estatus social Primero desafiaran al sistema, pero después también trata todo el sistema de estatus como irrelevante. Simplemente invita a todo el mundo. Ese es un buen punto. Realmente no lo había pensado. Sí, de hecho, cuando lo leías, se me estaba ocurriendo de que había dos grupos. Primero, las personas de bajo estatus social, y el siguiente grupo es Cualquiera. cualquier persona. Sí. Yo me imaginaba que seguían siendo personas de estatus social bajo, pero que se ampliaba la zona en que podía ir a buscarlos. Ah, sí. Pero no es así. Ujú. Es solo sal y trae a quien sea que encuentres. Sí, y lo que la gente de bajo estatus social, independientemente de todo ese sistema de valores sociales, el punto es que en esta fiesta no importan los sistemas de estatus creados por los humanos. Sí, parece que lo que importa es si asistes o no a la fiesta. Exacto, sí, así es. Y recibir el regalo de la fiesta. Claro, recibir el regalo de la fiesta, sí. Entramos en este tema del regalo radical que se encuentra en la enseñanza de Jesús. Un regalo radical que desbarata nuestros sistemas de valores. Entonces, si no tuviéramos este comentario de antemano, o ese contexto de que Jesús notó cierta competencia por la posición, Ujú, sí. no leeríamos esta parábola puramente desde el lente del estatus. Ah, claro, sí. Yo comenzaría a pensar, está bien, entonces, ¿esto se trata de cómo llegamos al cielo? ¿Y qué quiere decir con eso de que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena? Estaría tratando de entender cómo es eso de que les retira la invitación Entiendo, y sí. ese tipo de cosas. Bien, sí, claro. Ese es un buen ejemplo de cómo sacar esto de contexto y conectarlo con otra historia, o con un grupo general de preguntas teológicas o temas sobre Dios, Claro. su invitación gratuita, lo que pasa después de la muerte, cómo debemos responder, etcétera. Claro. Y no todas las parábolas tienen un contexto como este que nos ayude a prepararnos. La mayoría sí, La mayoría... pero no todas. Como que tenemos que confiar en el contexto de Jesús, lo que estaba haciendo en las escrituras hebreas y lo que ellas dicen. Exacto, sí. Muy bien. Solo estoy tratando de captar eso otra vez. Bien, bien. Toda esta parábola, recuerda que es una respuesta a un tipo que dice, miren esta sala. El reino de Dios. Así Sí. va a ser el reino de Dios. Sí, y Jesús dice, no es tan así. Y para Jesús, esa sala representa lo opuesto al reino de Dios. Y si directamente dijera eso, si dijera, oigan chicos, en realidad se equivocan, así no es el reino de Dios, todos se pondrían a la defensiva. Exacto, sí. No lo escucharían, se sentirían frustrados y enojados y todo se acabaría. Ujú. En cambio Jesús cuenta una historia y ellos dicen, es una historia muy provocadora y se les queda grabada. Y tal vez comienza a cambiarlos. Así es, sí. Él está criticando la suposición que hay detrás de lo que ese tipo afirmó antes. Esta fiesta es como el reino de Dios. Y su idea central es que no lo es. Y no solo no es el reino de Dios, sino que es lo contrario. Y sí, él lo transmite de forma indirecta. Debajo de esto tengo escrita una cita de un libro maravilloso y divertido sobre las parábolas, de un erudito católico, creo. Su nombre es Robert Farrar Capon. La traducción del título es Reino, Gracia y Juicio en las parábolas de Jesús. Él dice, para Jesús, las parábolas no se usaban para explicar cosas y así satisfacer a la gente, sino más bien para cuestionar todas sus explicaciones y conocimientos anteriores. Lejos de ser ilustraciones que aclaran lo que la gente aún no ha entendido, las parábolas están diseñadas para hacer estallar todos los fusibles de la mente. Qué buena metáfora. Sí, si se mencionaba al Mesías, los discípulos se imaginaban a un rey armado a caballo. Si se mencionaba el perdón, ellos comenzaban a establecer reglas sobre cuándo debería agotarse. Está refiriéndose a Jesús cuando habla del perdón y Pedro dice, ¿pero cuántas veces debo perdonar? Sí, claro. Y luego él cuenta una parábola sobre los dos deudores. Capón continúa. Desde el punto de vista de Jesús, cuanto antes se derribaran los pilares de sus mentes equivocadas, mejor. Después de todo, ellos estaban quejándose y opinando sobre cómo Dios debía o no dirigir su propia misión. Lograr que la gente se quedara con los ojos abiertos y la boca cerrada ya era un paso gigante. Eso es genial. Sí. Pero piensa en esa sala en Lucas 14. Eso es lo que Jesús está tratando de hacer. Claro. Él no está tratando de explicarles una idea como los voy a ayudar a que entiendan algo. En realidad, está tratando de cuestionar sus ideas establecidas sobre el reino de Dios. Porque para ellos, el reino de Dios es solo una proyección celestial de su propio sistema de valores distorsionado. Sí.
Ujú. El reino de Dios seguramente es como esta sala llena de hombres de alto estatus. Mm. Y lo que Jesús quiere lograr es justamente eso, que estallen todos los fusibles. ¿Cómo es lo que dice el autor? Derribar los pilares. Ah, sí, los pilares de su mente. Sí, así que ese es otro elemento que tienen las parábolas. Giros, sorpresas que trastornan las creencias de las personas. Mm. Y esa es una parte importante de lo que hacen. Y por eso, al final de las parábolas, muchas veces hay pequeños giros o sorpresas. Sí. Entonces, cuando dices que las parábolas no buscan explicar algo, ¿a qué te refieres con eso? ¿Que no son solo para ayudarnos a entender algo o...? Creo que el autor aquí está siendo un poco hiperbólico para dar énfasis. Mm, Las parábolas sí nos explican y nos revelan algo nuevo. claro, sí. Pero para hacer eso, para presentar esa cosa nueva, de qué es en realidad el reino de Dios, algunas parábolas tienen que desbaratar lo que creemos que ya sabemos. Y este es un buen ejemplo de una de ellas. Jesús no estaba dando un sermón sobre el reino de Dios. No es que estaba dando una enseñanza y entonces decía, aquí tenemos un ejemplo de eso. La parábola sirve como medio de crítica indirecta y subversiva para que él pueda ayudarlos a imaginar cómo podría ser el verdadero reino de Dios. Sabes, en cierto modo, siento que esa es una cualidad que han tenido las escrituras hebreas a lo largo de nuestras conversaciones. Ujú. Ujú. Y al leer... Sí, es cierto. Sí, muy buen punto. Sí, y al leer las historias es Ajá. que... O sea, yo me crié leyendo estas historias Ujú. y las he filtrado a través de un cierto marco en mi mente y las puedo ver como solo historias simples que significan lo que creo que significan. Pero después, cuando las analizamos en profundidad y vemos algunos de los temas que desarrollan, y sutilmente, de repente, me doy cuenta de que comienzo a pensar en el mundo de otra manera Ujú, sí, así es. y de que pienso en mí mismo de otra manera. Mm. Y luego cuando miro hacia atrás, veo que eso causó un cambio radical en muchas de las formas en que me manejo en el mundo y en la forma en que funciona mi mente. Totalmente, sí, totalmente. Me pasa lo mismo. Así es. Sí. En muchos sentidos, Jesús es como la encarnación de la Biblia hebrea. Sí. Sí, la palabra que se hace carne. Estoy de acuerdo, sí. Las parábolas, cuanto más reflexiono en ellas, más parecen el resultado natural de los profetas hebreos, la Torá y los profetas. Claro. El papel que tiene Jesús para el Israel de su época es como una analogía explícita del papel que tenía Isaías para el Israel de su época, y lo mismo con Jeremías. Vemos que el pueblo de Dios recibe constantemente ese llamado y ese regalo, Claro. y luego comienza a construir estructuras sociales en torno a esa historia. Mm. Pero, por algo de nuestra naturaleza humana, siempre distorsionamos las cosas. Mm. Así que los profetas tienen el papel de criticar y desmantelar, pero no solo por la diversión de deconstruir, sino para que podamos construir lo correcto. Para que nos sacuda. Sí, eso. Sí, para hacer estallar los fusibles de nuestra mente. Sí, así es. Muy bien, con eso en claro, reflexionemos sobre lo que me parece que son 3 tipos básicos de categorías para las parábolas. Ok, bien. Dicho de otra forma, cuando estamos leyendo las parábolas, podemos decir, bueno, ¿de qué tema trata? Mm. Todas tienen que ver con el reino de Dios que llega con Jesús. Sí. Ese es el punto de partida. Ajá, sí. Pero dentro de eso, las parábolas tratan diferentes temas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Puedo hacer una pregunta más sobre esta última parábola? Ah, sí. Antes de que vayamos a eso. Ujú, ok. Así que están buscando posiciones de poder o estatus en la fiesta. Ujú. El tipo dice, ¿no es genial? Estamos comiendo en el reino de Dios. Sí. Ujú. Y Jesús dice, no es así. Ujú. Así que él cuenta una historia sobre alguien que organiza una fiesta. Ujú. Es muy diferente, porque en la fiesta en la que están no faltó ningún invitado. Ah, claro. Pero sí. a la fiesta de la parábola, Ujú. todos los invitados decidieron no ir. Es cierto, claro, sí. Eso me sorprendió, porque digo, así que esto no tiene que ver con la situación que él está viviendo. Ujú. Pero luego pinta una imagen de todos esos marginados y personas de bajo estatus social que están en la sala. Sí. Pero, ¿cuál es la conexión entre esas personas que compiten por el estatus en esa fiesta y las personas que no quieren ir a la fiesta? Sí, exacto. Bueno, en otras palabras,
Como la gente de la parábola tiene una visión preexistente de lo que es valioso, sobre lo que es realmente importante, sus opiniones preexistentes sobre el estatus les impiden ir a la fiesta. A la verdadera fiesta. La verdadera fiesta, sí. Ah, claro, porque lo que les importa es el estatus, Ujú. como su nueva tierra, Sí, su sí. nuevo buey o su nueva esposa. ¿Eso es una cuestión de estatus? Sí, sí. Bien. Oh, sí. Bien. ¿Cómo nos casamos? ¿Con quién nos casamos? Ah, entiendo. Sí. Así que su preocupación por el estatus evitó que fueran a la verdadera fiesta. Correcto. Ay, cielos. Creo que en esa forma Jesús dice, este no es el reino de Dios. Esta no es la fiesta. No. Fueron a otra fiesta. Sí, así es. Ustedes creen que están en el reino de Dios. Pero rechazaron la verdadera fiesta. Ujú. La verdadera fiesta está llena de personas que ustedes creen que tienen un estatus bajo. Sí, que- Y si ustedes trataran de entrar por la puerta, ni siquiera podrían. Totalmente. Ah, Es ok. exactamente así. Bien. Y fíjate en esa lista. Los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. ¿Quiénes son las personas que Jesús acaba de incluir en estas comunidades de comidas? Claro. Comidas de celebración. Mm, Son las personas de esa lista. mm. La verdadera fiesta es lo que yo hago cuando no estoy en tu casa para una cena de sabbat sin sentido. Bien, esa es una excelente observación, John. Sí. Bien, sí, es muy útil. Fíjate que es una inversión. Sí, Ellos están en una fiesta pero no están en y una alguien fiesta. dice, míranos aquí, en la fiesta, en el reino de Dios. Y Jesús les dice, no, en realidad ustedes son como las personas que no están en la verdadera fiesta. Mm. Eso está bien, sí. Buen trabajo. No, en serio, buen trabajo, John. Esa es una excelente Ok. manera de resaltar lo que Jesús está haciendo aquí. Ah, genial. Es una inversión o una subversión. Claro. La verdadera fiesta es en otro lugar con personas con las que nunca querrían relacionarse. Sí, Así que no se molesten en ir. estupendo. Sí, O sea, eso es impresionante. Es una... sí, Jesús. Sabes, muchas veces se me viene a la mente una idea graciosa, y tú la mencionaste en el último diálogo. Me pregunto si a veces habrá sido incómodo estar presente Sí, es en cierto. situaciones como estas. Sí. Creo que realmente debe haber dependido de la persona. Porque la dinámica era algo así. Yo doy por sentado que mi paradigma de la realidad es mejor que el tuyo, y tengo que convencerte de eso de forma muy lenta y sutil. Ujú. Entonces, si yo estoy equivocado, voy a quedar como un... Sí, y como un insolente. Sí, claro, muy insolente. Sí. Pero si tengo razón y actúo con amor, Mm. la gente se va a desanimar. Pero, bueno, en términos generales, es mejor tenerme cerca. El balance general es positivo. Es positivo. Ujú. Incluso si hay detractores. Y la otra cosa que estaba pensando es que creo que el sarcasmo es un intento de lograr lo mismo. Seguro. Como sí. un intento perezoso de hacer lo mismo. El sarcasmo es una forma de comunicación indirecta. Sí. Es una forma de comunicación Sí, indirecta, sí. Totalmente. Ujú. Creo que la gente cae en el sarcasmo porque sabe Ujú. que la comunicación indirecta es más efectiva. Ujú. Pero es la forma más fácil y perezosa de Sí, comunicación sí, indirecta. Sí, es un buen punto, así es. Ujú. Y... Y no es tan efectiva. Ujú. Y ahora ya todos lo conocemos y se vuelve un poco molesto. Ujú. Sí, es sorprendente cuando nos encontramos con una comunicación indirecta que realmente hace un esfuerzo para persuadirnos y llevarnos a un punto de vista diferente. Sí. Porque no estamos preparados para eso en nuestra cultura o no es muy común. Tienes razón, sí. El sarcasmo es como una parábola de... ¿Una parábola para los perezosos? Sí, está bueno. Cuando lo usamos, tratamos de sacudir a la otra persona y hacer exacto, que sí. diga, espera, ¿realmente creo eso? Así es. Ujú. Esa es la razón por la que Porque lo usamos. causa una desconexión. Sí, Una desconexión. porque no creemos lo que estamos diciendo. Ujú. Esta es una desconexión. Déjame repensarlo rápidamente. Claro. Por eso la gente usa el sarcasmo. Bueno, al menos al principio, y luego tal vez se vuelven personas amargadas. Sí, el modo es indirecto, pero el objetivo no es crear un conocimiento común y una nueva idea de la realidad. Sí, ese es un muy buen punto. Bien. Buenas observaciones. Fíjate cuánto provecho sacamos de esa corta historia que Jesús contó. Oh, sí. Tiene mucha profundidad. Me parece que con todas estas parábolas, o sea, con las últimas que hemos visto, realmente no las analizamos al máximo. Es como que las leemos, Sí. mostramos cómo están conectadas con las escrituras hebreas y luego pasamos a otra. Pero podríamos estudiarlas mucho más a fondo. Sí, totalmente. Entonces, dijimos que hay 3 temas en las parábolas de Jesús. Sí, son 3 temas principales Y son como categorías. que operan en ese nivel subversivo e indirecto. Ok.
El primer tema principal, y en realidad tratamos ese tipo de parábolas en la primera y la segunda parte de esta conversación, son las parábolas en las que Jesús se dirige a la gente y trata de mostrarles la llegada y la naturaleza sorprendentes del reino de Dios. Bien. Al mismo tiempo que Jesús trae ese reino. Ok. Entonces, en Mateo, la parábola de las 4 tierras aparece después de 2 capítulos enteros que muestran todas esas distintas respuestas, Sí. desde la neutral hasta la negativa y la positiva. Así que era muy fácil que la mayoría de las personas rechacen a Jesús. Él estaba afirmando que traía el reino de Dios, pero la mayoría de la gente lo ignoraba. Y las personas más importantes, como los líderes religiosos, pensaban que era un loco y un tipo peligroso. Sí, el paradigma que él tenía sobre el reino de Dios tenía un marco diferente Sí, tal a cual. la creencia general sobre el reino de Dios. Lo que estaba por detrás era la creencia de que cuando el reino de Dios llegara a la tierra, así como en el cielo, cuando se cumpliera Isaías 40, miren, Yahweh vendrá con fuerza y poder para traer justicia y recoger a los corderos. La gente no tendría ninguna duda. El supuesto era que cuando eso se cumpliera, nadie lo iba a cuestionar y todos lo entenderían. Iba a ser muy claro. Iba a ser muy claro y todos estarían convencidos. Y Jesús dice, en realidad no va a ser claro y no todos ustedes van a estar convencidos. De hecho, muchas personas reaccionarán con enojo. Ese es el cambio de paradigma que les está proponiendo. Esa es una excelente manera de describir los diferentes marcos. Va a ser obvio. Sí, y todos lo sabremos y todos lo aceptaremos. y todos estaremos de acuerdo. Y estaremos de acuerdo. Frente a... No, va a ser sutil. Y quizás pase inadvertido. Exacto. Y si te lo hago ver, probablemente te enojes. Sí, eso es. O al menos pensarás que estoy loco. Sí. Entonces, ¿cuáles son las 4 tierras? En el comentario que hace dice, la semilla es la palabra sobre el reino de Dios que estoy sembrando. Sí. Y diferentes personas responden a ella de diferente manera. Y pensemos entonces en esas respuestas diferentes. La tierra que no es receptiva, como la que es superficial o la que tiene espinas o la tierra que tiene aves que vienen y roban la semilla. Todas esas son tierras que han sido invadidas por otros agentes u otras circunstancias. Sí. Han adoptado otro sistema de valores, otra historia que creen que es el reino de Dios. Sí. ¿Qué es lo que piensa ese tipo en la fiesta? Sí, aquí lo tenemos. Ha llegado. Sí. Lo que no puede ver es que ha fusionado el reino de Dios con ese juego humano del estatus y la vergüenza y el honor. Esa idea lo ha invadido. Eso es lo que Jesús le está mostrando aquí. Así que Jesús cuenta una parábola sobre los tiempos sorprendentes del reino de Dios, con una semilla que crece por la noche cuando el agricultor duerme. Y al final brota, pero el agricultor no sabe cómo y no puede predecir a qué ritmo. No es algo que él pueda predecir ni controlar. Claro. Llegará, pero no porque él haya hecho mucho al respecto. El trigo y la cizaña. Es esa parábola sobre un agricultor que siembra un montón de trigo, Y le crece maleza. pero luego llega un enemigo viene un y enemigo. siembra cizaña. Y la palabra que él usa es cizañan. Es un tipo de maleza que se ve exactamente como el trigo. Un trigo falso. Y luego... Es una broma horrible. Es una broma terrible. Sí. Y luego vienen los ayudantes y dicen, bueno, déjanos ir a sacar la cizaña. Y el tipo les dice, no, ustedes no saben hacerlo bien. Van a arruinarlo todo. Sí, van a arruinarlo todo. Arrancarán lo bueno. Recogerán las espigas incorrectas. Seguro dejarán lo malo y arrancarán lo bueno. Así que esperen hasta la cosecha y yo lo resolveré. Al parecer, en el presente, el reino de Jesús llega de una manera en que los justos y los impíos no se separan de inmediato. Pensemos en Malaquías. ¿Pero quién podrá soportar el día del Señor? Va a llegar y arderá como el fuego, y ese día verán una separación entre los justos y los impíos. Eso está en Malaquías 4. Y Jesús dice, bueno, eso pasará al final. Pero en este momento, según la forma en que el reino de Dios está llegando a través de mí, los justos y los impíos van a estar juntos, por un tiempo. Y no es trabajo de ustedes clasificarlos. Eso es sorprendente. Sí, que es sorprendente. No es lo que la gente pensaba que iba a suceder. Qué interesante. Ay, amigo. ¿Lo ves? Sí, claro. La parábola del grano y de la mostaza y la de la levadura oculta. Esa es mi favorita. Sí, te encanta. Sí. Bueno, sí. creo que todo el tiempo que le hemos trabajado en este proyecto has tenido una debilidad por la... Sí, la de la levadura. Por la parábola de la levadura. Sí. El reino de Dios es como la levadura que una mujer esconde en la masa. Sí, es la parte optimista de mí, que es como si dijera,
A veces parece que hay que quemar todo y comenzar de nuevo. Pero esta imagen del reino de Dios como levadura... Sí, extendiéndose. Y se extiende lentamente y luego, de repente... Sin que se note. Todo se transforma. Creo que es optimista. Vamos a volver a eso, pero sí, Sí, no sé. sí. ¿Quién sabe cómo será en realidad? Exacto, sí. Si vieras a Jesús, que se juntaba con esos pescadores, y uno que antes era recaudador de impuestos, y con otro que solía ser un rebelde celote, si vieras eso, pensarías, ¿este es el equipo de rescate de Israel? ¿No? Y este tipo chiflado que habla de aves y semillas todo el tiempo, ¿ese es el rey mesiánico, aunque nunca se llama a sí mismo así? Sí. Todo es muy extraño. ¿El hijo del hombre? Es sorprendente. Contradice toda lógica. No es como la gente pensaba que iba a ser. Y Jesús se da cuenta de eso. Sí. Que esto está pasando de una manera que rompe los paradigmas de la gente. Así que tiene que contar parábolas que ayuden con eso, para reorientar sus paradigmas. Sí, eso alivia la tensión. Sí. Y otra vez, estas historias no van a convencer a ninguna de las personas que ya lo han rechazado. Son más para las personas que están abiertas y tienen un corazón que se inclina hacia Jesús. Y esto los ayudará a entender por qué sus vecinos piensan que están locos desde que siguen a ese tipo que se llama Jesús. Es toda una... Una llegada sorprendente. Sí, la llegada sorprendente. Y a través de esa forma indirecta, él puede trastocar la opinión de la gente sobre cómo será el reino de Dios cuando llegue. Cuando me topé con... yo nunca había leído el Evangelio de Tomás. Ajá. No sé qué tanto lo conoces, pero tiene parábolas. Correcto, sí. Entonces me encontré con una parábola en Tomás y creo que encaja en esta categoría. Ah, sí. El Evangelio de Tomás es una colección de enseñanzas de Jesús que viene de algún momento entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, después de Jesús. Y surgió de un círculo de personas que habían adoptado elementos del cristianismo y los fusionaron con un montón de otras influencias. Así que es probable que esta parábola no fuera original. No, pero casi es seguro que era parte de la colección. Hay algunas que suenan como enseñanzas o parábolas que están en Mateo, Marcos y Lucas, y algunas que suenan como algo similar, y casi con seguridad allí hay alguna parábola o un dicho de Jesús. Bien. Las personas debaten hasta el cansancio sobre cuáles sí y cuáles no, y con qué criterio elegir. Todo eso para decir que es un testimonio de cómo un grupo recordó algunos de los dichos de Jesús un par de siglos después. Claro. Pero los fusionó dentro de una cosmovisión diferente. Bien. No hay nada ni remotamente bíblico en la cosmovisión que comunica el Evangelio de Tomás. Bien. Es una historia diferente. Claro. Habla de que los humanos fueron exiliados de su verdadero hogar en el reino espiritual y cómo la muerte es una liberación para llevarnos de regreso allí. Es muy dualista. Y Jesús vino a darnos conocimiento secreto para que podamos llegar al reino espiritual después de la muerte. Entonces, ¿esto qué es? ¿Gnóstico? Gnóstico, sí, correcto. Me pregunto qué piensas de esta parábola. Dime, sí. Está en Tomás 97. 97, ok, sí. Dice, el reino del Padre se asemeja a una mujer que llevaba una jarra llena de grano. Mientras estaba andando por un camino lejano, el asa de la jarra se rompió. El grano se derramó tras ella en el camino. Ella no lo supo, no se dio cuenta del accidente. Cuando llegó a su casa, puso la jarra en el suelo y la encontró vacía. Mi jarra está vacía. Mi jarra está vacía. ¿Dónde está lo que estaba adentro? Está por todo el camino. El reino... ¿Habías escuchado esa parábola? ¿Cómo? ¿Habías escuchado esta parábola? O sea... Había leído el Evangelio de Tomás, pero no lo he meditado en profundidad. Sí, bien, aquí lo tenemos. El reino de Dios es como una mujer... que iba con una jarra llena. Que lleva una jarra llena, y la jarra se queda vacía sin que ella se dé cuenta. Es la naturaleza sorprendente del reino de Dios. Tienes una creencia, tengo mi jarra. No tengo ni idea de qué se trata esa parábola. Bueno, quiero que la exploremos juntos. Ok. Veámosla. Sí. No estoy dando ninguna garantía de que esto haya sido un dicho real de Jesús o no. Claro, sí. Sino que es algo que estas personas informan que Jesús dijo. Bien. El tema es que las parábolas de los evangelios se vuelven tan familiares que para reflexionar desde cero tenemos que esforzarnos mucho más. Claro. Esta es una genuina reflexión desde cero. Totalmente, sí. Bien. Hay una sorpresa. Sí. Esta mujer está sorprendida. Sí. Yo pensaba que tenía una jarra entera, sin grietas, y que llegaría aquí con todo intacto. Y lo que encontré fue que estaba rota y sin nada adentro. Eso, sí. Y de alguna manera...
El reino de Dios es como esa experiencia. Es como esa experiencia. Uno piensa que era una cosa. Sí, entonces tiene esa naturaleza sorprendente. Sí, sí. Pensaba que era una cosa y es otra. Ujú. Pero no sé qué está buscando decir esta parábola más allá de eso. Bueno, creo que esa es la sorpresa. Ella no sabía que la jarra tenía un problema. Ujú. Ella suponía que todo estaba bien. Mm. De hecho, ella tenía un problema grave que no conocía hasta que fue demasiado tarde. Claro. En realidad, eso encaja en la misma categoría de la naturaleza sorprendente. Sí, ustedes llevan consigo un modelo mental de cómo creen que va a llegar el reino de Dios. Correcto. Y creen que está entero, que no tiene grietas, todo es genial. Pero no se dan cuenta de que van a llegar al final y van a ver Que se les fue. que esta cosa está vacía. Ujú, sí. El reino de Dios no está ahí. O algo así. Sí, creo que es así. Ujú. Pensé que era de una forma, pero no era así. Claro. Estaba equivocado. Por eso la parábola destaca el conocimiento de la mujer y que no se dio cuenta. En otras palabras, la redacción de la parábola resalta lo que ella pensaba, sus suposiciones, que en realidad no eran ciertas. Fíjate que la parábola anterior, en el párrafo 96, es... No lo tengo abierto. No hay problema, lo leo yo. Bien. Es lo que está justo antes de lo que estamos hablando. Ok. El reino del Padre se asemeja a una mujer que tomó un poco de levadura y la escondió en la masa y produjo grandes panes de ella. Y ese sí es un dicho original de Jesús. Sí, sí, totalmente. Estoy en la página de Wikipedia y dice... Los estudiosos del Jesus Seminar dieron a la parábola de la jarra vacía una calificación rosa, indicando que en su opinión es probablemente, pero no con certeza, un dicho auténtico de Jesús. Sí. Me pareció interesante. Lo es, sí. Y sí, está como en un lugar intermedio, por así decirlo. Y... La naturaleza sorprendente del reino de Dios. Me gustó encontrarme con esta parábola por lo que dijiste. Las parábolas se vuelven muy familiares. Y como a esta no la había escuchado antes, Claro, sí. simplemente me hizo parar en seco. Correcto, nos hace pensar, ¿qué significa eso? Me pareció que la imagen era muy provocativa. Y pensé, ¿el reino de Dios es como una mujer que camina por la calle con una jarra rota sin darse cuenta? Es tan provocativa que me hizo detenerme a pensar por un segundo. Qué bien, qué bien. Así que tenemos que hacer el trabajo duro de imaginar que oímos por primera vez esas historias. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana, el episodio 4 de esta serie sobre cómo leer las parábolas. Vamos a hablar de cómo Jesús usa las parábolas para crear una crisis de decisión para su audiencia. Tim, ¿cómo logra eso? Si no entienden el giro sorprendente de la historia del reino, van a destruirse a sí mismos y van a ser destruidos. Y por eso esas parábolas están integradas con las predicciones de la destrucción de Jerusalén en las narrativas del Evangelio. En otras palabras, Jesús una y otra vez predice la destrucción de Jerusalén y cuenta este tipo de parábolas de crisis, porque en ese momento estaba tratando de imponer ese asunto en el Israel de su época. El próximo episodio estará increíble. Sí, será genial. Sí, como siempre, gracias por escucharnos. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Existimos porque hay muchas personas que son increíblemente generosas con este proyecto y estamos muy agradecidos. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Puedes encontrar videos, podcast, preguntas de estudio y mucho más en proyectobiblia.com. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Elizabeth Lara de Santiago de Chile. Como seguidora de su increíble trabajo y cristiana comprometida, he encontrado en sus videos infográficos un recurso de gran valor para mi crecimiento espiritual y entendimiento de las Escrituras. Sus videos llenos de sabiduría, claridad y excelentes ilustraciones han iluminado mi camino y fortalecido mi fe. Cada vez que los veo, siento cómo la presencia de Dios se hace más tangible en mi vida. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.